Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Hoy nos acompaña, antes de iniciar, la secretaria auxiliar Clarisa Marisol Pecho Echeverría, quien va a estar cubriendo la ausencia temporal por vacaciones de la secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil, esto por acuerdo del Pleno. Sin más, buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 11ª sesión ordinaria con grabación de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día de hoy, miércoles 16 de agosto a las 13 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria auxiliar, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que en el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera; el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 61/2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 436/2022, dimanado del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. De nada. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado de esta sala, que en este acto explico de forma sintetizada, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en el municipio de Canacín, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio bajo el supuesto de que el presente asunto debe ser ventilado ante un juez mercantil y no uno civil, toda vez que considera que el documento base de la acción fue celebrado con una persona moral, misma que debe tomarse en cuenta como un ente de carácter mercantil, ya que se encuentra regida y regulada por las disposiciones del Código de Comercio. En ese sentido, se analiza la competencia por razón de materia, la cual no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Dicho ello, habiendo realizado una revisión de las constancias que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio ordinario civil en contra de la parte excepcionista y otras personas físicas y morales, exhibiendo como documento parte de su acción
el convenio de transacción por concepto de pago único, celebrado entre la parte actora y una persona moral, el cual fue firmado con motivo del accidente de tránsito en el que se encontró involucrado el hoy excepcionista y algunas de las partes demandadas, accidente en el que el actor resultó con diversas lesiones a las que hace alusión en su demanda de origen. De lo anterior, se aprecia que la acción que dio inicio al juicio de primera instancia tiene como finalidad que se declare la responsabilidad civil objetiva de los demandados por los supuestos hechos acontecidos en contra de la parte actora, por lo cual es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada es exigir la obligación personal tanto al responsable directo como a otros por las lesiones que el actor sufrió a causa del accidente de tránsito. Entonces, es dable concluir que el presente asunto es eminentemente civil, ya que si bien es cierto, una de las partes que intervino en la celebración del convenio transaccional en comento es una aseguradora, la cual está regida por el Código de Comercio, esto no es motivo para que la materia del presente asunto sea de carácter mercantil, ya que la celebración del convenio con la persona moral no impide que la prestación objeto de la demanda no pueda ser reclamada por la vía civil, toda vez que la acción indemnizatoria que se pretende ejercitar en contra de la aseguradora deriva de la responsabilidad civil, solo con independencia de que se haya celebrado el convenio, eso no cambia la naturaleza civil y extracontractual de las prestaciones reclamadas por la parte actora del presente asunto, mismas que están relacionadas con la responsabilidad civil objetiva en la que supuestamente incurrieron los responsables del accidente de tránsito señalado. Asimismo, el hecho que una o más personas morales se encuentren dentro de las partes demandadas es solo una consecuencia del reclamo civil que realiza la parte actora en el presente asunto, sin que pudiera considerarse que las prestaciones reclamadas deriven únicamente del convenio transaccional celebrado. Es decir, no se puede establecer que las prestaciones reclamadas estén relacionadas directamente con el convenio referido, sino con los hechos derivados de un accidente de tránsito. En ese orden de ideas, el procedimiento a seguir para la ejecución del presente asunto se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que resulta evidente la competencia del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para conocer la controversia de la cual deriva este toca, toda vez que es a dicha autoridad civil a la que le corresponde la aplicación del invocado Código Local de la materia. Por último, esta segunda sala no pasa inadvertido que de las constancias del expediente de origen, que no todas las partes demandadas han sido emplazadas a juicio. Sin embargo, esto no impide a este órgano jurisdiccional pronunciarse al respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria promovida, ya que al ser de carácter preponderante de previo y especial pronunciamiento, por ser una cuestión incidental planteada en un procedimiento, implica que debe dirimirse antes de resolver el asunto principal. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por LOSQ ante el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 436, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario civil promovido por AAFC en contra de MABC del citado excepcionista y en contra de las personas morales de iniciales ST, SADCB y QSADCB. En consecuencia, se declara que el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio ordinario civil, hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a las multas establecidas en el artículo 555
del Código Adjetivo en la materia. En esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 94/2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 394/2022, dimanado del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado que en este acto explico de forma sintetizada, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la recurrente y, por tanto, el juez tercero mixto civil y familiar con sede en Motul, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte demandada promovió la excepción de incompetencia bajo el argumento de que en el documento base de la acción se dejó en garantía el predio ubicado en Canacín, Yucatán. Por lo tanto, debía conocer un juez de la ciudad de Mérida, Yucatán. De igual manera, señaló que el contrato celebrado entre la excepcionista y la parte actora fue alterado, ya que este fue modificado en la cláusula de jurisdicción, señalando que los jueces competentes serían los de la ciudad de Mérida, Yucatán. Dicho lo anterior, primeramente se estudiará el argumento relacionado con la alteración del contrato, el cual para esta sala resulta infundado, toda vez que la excepcionista no ofreció documento o prueba alguna para determinar la existencia de la modificación o alteración de las hojas que advierte, máxime que, en el apartado de pruebas, en el escrito de contestación de demanda, ofrece el mismo contrato exhibido por la parte actora. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el que afirma está obligado a aprobar. Por lo tanto, el demandado debe probar sus excepciones. En tal virtud, debe prevalecer el contrato ofrecido por la parte actora para el estudio de la presente excepción. Además, de conformidad con el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el contrato base de la acción posee una presunción de validez al representar un documento público. En el mismo sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la resolución de conflictos en materia competencial se debe dar pleno valor probatorio a las documentales en las que aparezca que las partes se han sometido expresamente a la jurisdicción de determinados tribunales, lo cual reafirma la presunción de validez del documento base de la acción. Asimismo, es de observarse que en el referido contrato, en la cláusula de jurisdicción, la excepcionista se sometió expresamente a la competencia de los tribunales de la ciudad de Motul, Yucatán, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del instrumento base de la acción, aunado a que renunciaron al fuero que por cualquier razón pudiera corresponder. Ahora bien, en cuanto a la competencia por razón de materia, debe decirse que no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino atendiendo la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, después de haber revisado los autos que obran en el expediente civil
número 394, diagonal 2022, se aprecia que la acción que da origen al juicio de primera instancia tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó sobre el bien inmueble. Debido a lo anterior, es claro que nos encontramos ante un juicio extraordinario hipotecario, el cual está estipulado en el Código Civil del Estado de Yucatán. Asimismo, el procedimiento para seguir su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, si la controversia planteada deviene de una acción real, como lo es la hipoteca, la cual se encuentra regulada por la legislación civil local, resulta acertado señalar que el juzgador de primera instancia es quien debe de conocer del asunto, ya que, entre otros de su mismo fuero, es a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia. En consecuencia, sí es competente el juzgador de origen para conocer del presente asunto hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, quien sesionará 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 85 diagonal 2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 219 diagonal 2019, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue impuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 14 de abril del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 23 de febrero del año en curso. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Me refiero a la síntesis del proyecto del TOCA 85-2023. El presente TOCA, como lo ha mencionado la secretaria auxiliar, deriva de un juicio ordinario civil en su etapa probatoria, de donde se advierte que mediante proveído de fecha 23 de febrero del presente año, la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado tuvo por presentado y exhibido el dictamen pericial emitido por el perito nombrado en rebeldía correspondiente a la parte actora, del que se dio vista a las partes, auto en el que también se ordenó llamar al perito tercero para el caso de discordia. Frente a lo anterior, la parte demandada de iniciales JIAB intentó interponer el recurso de apelación, solicitud a la que recayó el proveído de fecha 14 de abril de 2023. Este proveído regularizó el diverso auto de 7 de marzo del año en curso en el que se omitió resolver al respecto. A través de este proveído, la jueza de primera instancia determinó no admitirlo, pues consideró que lo determinado en el acuerdo de fecha 23 de febrero no le causaba un perjuicio al recurrente que no pudiera ser reparado en sentencia, por lo que admitirlo resultaría frívolo e improcedente. Inconforme con tal decisión, el referido JIAB interpuso el recurso de denegada apelación admitido por la titular del juzgado en fecha 2 de mayo último. Argumentos de la parte recurrente. En esencia, esta expresa que la mencionada jueza no señaló los motivos de su decisión, ya que a su criterio, aun cuando fundó su determinación en los artículos 51 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, fue omisa en motivar la misma, violando en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando que esto implica dejarlo en estado de indefensión al desconocer los motivos o el razonamiento por los cuales se consideró que el recurso hecho valer resultaba frívolo e improcedente.
De la misma forma, continúa argumentando que le causa agravio la invocación y aplicación del numeral 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues si bien este indica a la letra que la autoridad tiene la facultad de desechar recursos que a simple vista no son admisibles, alega que este poder que la misma ley proporciona a la autoridad es una manera de coartar sus derechos como ciudadano, dejándolo en estado de indefensión al vulnerar su derecho de interponer un recurso sencillo contra los actos que dictan las autoridades. Atendiendo a lo manifestado por el recurrente, tenemos en primer término que la jueza de primera instancia funda su acuerdo en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles ya citado. Bajo esa óptica, contrario a lo que dice el recurrente, se determina que de forma general las sentencias definitivas son apelables y las demás resoluciones solo lo son cuando la ley expresamente lo establezca, o bien cuando impidan la continuación de un procedimiento o causen un perjuicio al interesado que no pueda ser reparado en sentencia. Luego, en sentido contrario, son inapelables los autos a los que la ley les otorga expresamente tal carácter y así también son irrecurribles a través del recurso de apelación aquellos que no causen al interesado un perjuicio irreparable en sentencia ni impidan la continuación del procedimiento. En el caso concreto, el auto impugnado no causa un perjuicio irreparable en sentencia y además está catalogado como inapelable por el Código Adjetivo de la materia. Se afirma lo anterior, ya que el agravio no causa un perjuicio que no sea reparable en sentencia, por cuanto la admisión de los diversos medios de prueba que combaten no trae consigo, de forma automática, un menoscabo al recurrente, en virtud de que la autoridad de primera instancia no ha tenido la oportunidad de estudiar el contenido de los referidos medios de convicción, como efectivamente deberá hacerlo en la sentencia que ponga fin a la controversia de la que dimana el presente toca. Aunado a que, contrario a lo que manifiesta el recurrente, la jueza natural no viola en su perjuicio la garantía otorgada en el artículo 16 constitucional. Tan es así que, como bien lo señaló la jueza, de resultar el recurrente perjudicado por la valoración y el alcance probatorio que se otorga a los medios de convicción de su contraparte, en la sentencia definitiva podrá interponer en la forma que legalmente corresponda el medio de impugnación ordinario que al caso sea jurídicamente idóneo. Así las cosas, en este momento procesal, no se encuentra en estado de indefensión el recurrente como él lo cita. Por lo tanto, resultan infundados los argumentos hechos valer por él mismo, en virtud de que no atacan la calificación del grado efectuada por la jueza primigenia. Por otra parte, el principio de legalidad, base fundamental del derecho, dispone de forma genérica el deber de todas las autoridades de hacer uso de sus facultades en estricto cumplimiento y vigilancia de la ley, con independencia de la voluntad de las partes, lo que hace que deba estarse a lo dispuesto en el artículo 174 del multicitado Código de Procedimientos Civiles, el cual establece que los autos en los que se admite una providencia o término de prueba son irrecurribles, por cuanto en su contra no procede más recurso que el de responsabilidad. En resumen, debe concluirse que se actualiza lo dispuesto por el artículo 51 del Código Adjetivo de la materia, es decir, que se debe desechar de plano la apelación intentada por el aquí recurrente, ya que al momento de citar sus argumentos de molestia, en ningún momento, mediante una correcta argumentación jurídica, demuestra la ilegalidad que se pretende combatir mediante el recurso conducente para que el Tribunal de Alzada revoque o modifique en su caso la determinación judicial. En ese caso, de conformidad con nuestro máximo tribunal constitucional, los argumentos que no logren desvirtuar lo expresado en el acuerdo recurrido pueden ser calificados de inoperantes por la autoridad revisora para sostener la resolución en la que se confirme dicho acuerdo, acorde con los principios de justa composición de la litis y de administración de justicia imparcial. En ese sentido, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas no pueden considerarse un verdadero razonamiento y por ende deben calificarse como inoperante cuando no se combatan todas y cada una de las consideraciones contenidas en la resolución recurrida. En resumen, debe concluirse que tal y como lo resolvió la jueza de primera instancia, se actualiza lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es decir, desechar de plano la apelación intentada, ya que no resulta violatoria de sus derechos como ciudadano, ni lo deja en estado de indefensión, ni mucho menos vulnera lo dispuesto en el artículo 25, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de la protección judicial, pues su finalidad es que los procedimientos se desahoguen con celeridad, es decir,
que sean evitadas promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifican. Esto en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los argumentos de agravio que JIAB hizo valer en su escrito de fecha 12 de mayo del año 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 14 de abril del año 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso acuerdo de fecha 23 de febrero del presente año, dictado en el expediente marcado con el número 219/2019. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, si me apoya con la votación. Enseguida, magistrada. Gracias. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Toca, permítame, magistrada. Sí. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 90/2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 219/2019, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 14 de abril del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 7 de marzo del año en curso. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Esta es la síntesis del TOCA 90 2023, que también, magistrados, está relacionado con el TOCA 85 2023. Este deriva de un juicio ordinario civil, como lo he comentado en la anterior, también en su etapa probatoria, de donde se advierte que mediante proveído de fecha 7 de marzo del presente año, la jueza tercera civil tuvo por presentados 3 memoriales del señor JIAB, de los que se resolvió lo siguiente. Primero, la negativa de acceso a la ampliación del plazo de 15 días hábiles para que el contador público ARGE rindiera su informe pericial, en virtud de que en auto de fecha 13 de febrero del año en curso se tuvo por presentado a dicho perito con su informe pericial. Segundo, la no admisión del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de febrero de 2023 por ser notoriamente frívolo o improcedente. Y tercero, y en relación a su petición de oponerse a objetar el informe rendido por el contador público DALC, la negativa de acceso a su solicitud en razón de que en el referido auto de 23 de febrero se tuvo por presentado a dicho perito, rindiendo su correspondiente informe pericial, del cual se dio vista a las partes para que se impusieran del mismo y en el que se llamó al perito tercero para el caso de discordia. Frente a lo anterior, la parte demandada de iniciales JIAB intentó interponer el recurso de apelación, solicitud a la que recayó el proveído de fecha 14 de abril de 2023. Este proveído también regularizó el auto de 7 de marzo del año en curso, en el que se omitió resolver al respecto y en el cual la jueza de primera instancia determinó no admitir el recurso, pues consideró que lo determinado en el acuerdo de 7 de marzo no le causaba un perjuicio al recurrente que no pudiera ser reparado en sentencia, por lo que admitirlo resultaría frívolo e improcedente. Inconforme con tal decisión, el referido JIAB interpuso recurso de denegada apelación, admitido también por la titular del juzgado tercero.
En esencia, el recurrente expresa que la mencionada jueza no señaló los motivos de su decisión, ya que a su criterio, aun cuando fundó su determinación en los artículos 51 y 376 del Código de Procedimientos Civiles, fue omisa en motivar la misma, violando en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando que esto implica dejar un estado de indefensión al desconocer los motivos o el razonamiento por los cuales se consideró que el recurso hecho valer resultaba frívolo e improcedente. De la misma forma, continúa argumentando que le causa agravio la invocación y aplicación del numeral 51 del Código Adjetivo de la materia, pues si bien este indica la letra que la autoridad tendrá la facultad de desechar recursos que a simple vista no son admisibles, este poder alega que este poder que la ley le otorga a las autoridades considera que es una manera de coartar sus derechos como ciudadano, dejándolo en un estado de indefensión al vulnerar su derecho de interponer un recurso sencillo contra los autos que dictan las autoridades. Los argumentos del recurrente en este caso también son infundados e inoperantes. Se afirma lo anterior, ya que la jueza de primera instancia funda su acuerdo en el artículo 376 del Código de Procedimientos y bajo esa óptica, contraria a lo que el recurrente menciona, se determina de forma general que las sentencias definitivas son apelables, las demás solo lo son cuando la ley así lo establece o cuando impiden su continuación en un procedimiento o causan un perjuicio al interesado que no pueda ser reparado en sentencia. Luego, en sentido contrario, son inapelables los autos a los que la ley les otorga expresamente tal carácter. Así también son irrecurribles a través del recurso de apelación aquellos que no causen al interesado un perjuicio irreparable en sentencia ni impida la continuación del procedimiento. Por lo tanto, por cuanto es hasta el momento del fallo definitivo donde se analiza el valor y el alcance probatorio que resulta de las pruebas desagadas en juicio, se arriba a la conclusión que en su caso los argumentos que escribe el recurrente serían materia de agravio que a lo sumo debería hacer valer en contra de la sentencia definitiva a través del medio de impugnación que, de ser preciso, se interponga. Por lo tanto, resultan infundados los argumentos hechos valer por el recurrente en virtud de que no atacan la calificación del grado efectuada por la juzgadora primigenia. Además, bajo el principio de legalidad, las autoridades deben hacer uso de sus facultades en estricto cumplimiento y vigilancia de la ley con independencia de la voluntad de las partes, lo que también hace que deban estarse a lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles, que especifica que los autos en los que se admite una providencia o término de prueba son irrecurribles por cuanto en su contra no procede más recurso que el de responsabilidad. En resumen, también en este caso debe actualizarse lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles, por lo tanto, lo que sería procedente es desechar de plano la apelación intentada por el recurrente por ser frívola e improcedente. Se dice esto ya que el recurrente, al momento de citar sus argumentos de molestia, en ningún momento, mediante una correcta argumentación jurídica, demuestra la ilegalidad que se pretende combatir mediante el recurso conducente, para que el Tribunal de Alzada revoque o modifique, en su caso, dicha determinación judicial. En este sentido, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas no puede considerarse un verdadero razonamiento y por tanto debe calificarse como inoperante cuando no combatan todas y cada una de las consideraciones contenidas en la resolución recurrida. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los argumentos de agravio que JIAB hizo valer en su escrito de fecha 12 de mayo de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del Departamento Judicial del Estado en el auto de fecha 14 de abril de 2023, que negó también el recurso de apelación que interpuso el recurrente en contra del diverso acuerdo de fecha 7 de marzo del presente año, dictado dentro del expediente marcado con el número 219-2019. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Claro, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOC 83/2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario de arrendamiento de número de expediente 331/2017, dimanado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 9 de mayo del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 9 de enero del año en curso. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Al presente recurso que se resuelve lo constituye el auto de fecha 9 de mayo del presente año, emitido por el juez primero mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada de fecha 13 de febrero del año 2020, que puso fin al juicio extraordinario de arrendamiento de origen, donde la parte demandada, hoy recurrente, resultó condenada al pago de cierta cantidad en concepto de rentas vencidas, así como al pago de las rentas que se sigan generando desde el día 8 de abril del 2017 hasta el día en que se liquide el adeudo total. Entrando en materia, tenemos que el auto recurrido por la parte ejecutada consiste en el desechamiento del recurso de apelación pretendido contra el diverso auto aprobatorio de la planilla de pago de las rentas vencidas. El mencionado juez emisor motivó su determinación en que la indicada resolución primigenia era irrecurrible a través del medio ordinario de defensa intentado, ya que de conformidad con el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, únicamente era admisible para tal pretensión el recurso de responsabilidad. Determinación que resulta conforme a derecho, ya que al ser analizada por esta alzada a la luz del artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que establece los siguientes requisitos de procedibilidad en el recurso de apelación. Primero, que se trate de una sentencia definitiva. Segundo, que la ley establece expresamente que la resolución pretendida es apelable. Y tercero, cuando se trate de autos, estos sean expresamente apelables y contengan una disposición que impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o cause un gravamen que no pueda repararse en sentencia. Lo anterior, en concordancia con el diverso numeral 412 del mencionado código, determina lo siguiente. Artículo 412. En las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. Por tanto, se llegó a la conclusión de que el acto de autoridad impugnado no es ilegal, toda vez que el auto inadmisorio del recurso de apelación en revisión, en esencia, recayó la impugnación que intentó hacer valer el propio recurrente contra la resolución emitida en el incidente de liquidación de las rentas vencidas pretendidas por la parte vencedora del juicio en la etapa de ejecución de la sentencia, ejecutoriada de fecha 13 de febrero del año 2020, con motivo de la condena ilíquida impuesta al demandado, hoy recurrente, en el resolutivo tercero de dicha ejecutoria, que a la letra dice: se condena al ciudadano al pago de las rentas que sigan generando desde el día 8 de abril del año 2017 hasta el día en que se liquide el adeudo total. De modo que al contener la resolución primigenia una disposición que tiene por efecto fijar en cantidad líquida el pago total de las rentas vencidas a las que resultó condenado el aquí recurrente, a fin de que este último cumpla con ello y se tenga por ejecutada la sentencia, resulta inapelable, pues constituye una actuación encaminada para tal fin, la cual únicamente puede ser combatida a través del recurso de responsabilidad contemplado en el invocado artículo 412 del Código aplicable. De ahí que no se actualiza el principal requisito de procedibilidad del recurso de apelación establecido en el artículo 376 del Código Administrativo de la materia. En consecuencia, al ser legal dicho desechamiento decretado por el juez de primera instancia, se determinó que ese acto de autoridad no irroga perjuicio alguno a la parte ejecutada recurrente, ya que dicho medio de impugnación es inidóneo para combatir la resolución primigenia. Por tal motivo, la alegación vertida por la referida inconforme respecto a la falta de fundamentación y motivación que le atribuye al juez acuo al emitir el auto aprobatorio de la planilla de liquidación de origen no tiene el alcance pretendido por aquella.
pues más allá de ser ineficaz para revertir la calificación de grado aquí analizada, por hacer referencia a una resolución diversa a la que constituye la materia del presente recurso de denegada apelación, tal argumento goza de la misma ineficacia del recurso desechado en cuestión, por ser este frívolo e improcedente. De tal manera, se consideró infructuosa por infundada la afirmación del recurrente, en el sentido que el juez de primera instancia aplicó de manera inexacta el artículo 412 del Código Adjetivo en la materia, ya que a decir del inconforme, la determinación primigenia, al tratarse de una resolución interlocutoria de mero trámite, alega que no fue emitida para avanzar en el procedimiento de ejecución, sino para actualizar los números o cantidades líquidas de la sentencia, motivo por el cual considera que no debe quedar restringida por la regla general contenida en el invocado precepto legal. Encontrándose como sustento jurídico de dicha calificativa los siguientes numerales del Código Adjetivo de la materia, que establecen lo siguiente. Artículo 407. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, conforme al artículo 397, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por 3 días a la parte demandada. Si esa nada expusiera dentro del término señalado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación. Mas si expresare su disconformidad con lo que exponga, fallará el tribunal entre los 3 días dentro de 3 días lo que estime justo. Artículo 408. Hecha la liquidación en la forma prevista en el artículo inmediato anterior, la ejecución continuará su curso en la forma prevenida en este capítulo. Por ende, el auto aprobatorio de la planilla pretendida a través del recurso de apelación desechado no constituye una resolución de mero trámite como razona el apelante, dado que dicho acto de autoridad tiene por objeto cumplimentar la condena impuesta al hoy recurrente en los términos establecidos en los resolutivos segundo y tercero de la sentencia ejecutoria de fecha 13 de febrero del año 2020. Mismo se constituye la base para cuantificar la condena ilíquida a cargo de la parte vencida en el juicio principal. De lo anterior, se deriva que la resolución interlocutoria dictada en un incidente de liquidación participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago las rentas vencidas a la parte ejecutante. Sirve de apoyo para robustecer el presente estudio la tesis aislada con registro digital 160364, emitida por el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 14º Circuito, cuyo rubro es el siguiente. Recurso de apelación. Es improcedente contra la resolución que aprueba la planilla de liquidación tramitada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Legislación del Estado de Yucatán. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar infundados los argumentos que a modo de agravios planteó el recurrente. Segundo, declarar improcedente el recurso de denegada apelación examinado. Tercero, confirmar la calificación del grado emitida en el auto de fecha 9 de mayo de 2023, que negó el recurso de apelación pretendido en contra del proveído de fecha 9 de enero de la misma anualidad. Ambos dictados por el juez primero mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el expediente de origen relativo al juicio extraordinario de arrendamiento, de donde dimana se toca. Cuarto, notifíquese, remítase al juez de origen copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento y hecho. Archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, Nada. atención a que previamente ya ha sido aprobada la fecha para la celebración de la 12ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Nada más me permito comentarles que, si no tienen inconveniente, queda para el 30 de agosto del presente año a las 13 horas. Adelante.
Gracias. A favor con la fecha. Gracias. Secretaria auxiliar, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día, por favor. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 11ª sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias por mi parte, ningún asunto general por parte de los magistrados. Ninguno. Gracias. Tampoco ningún asunto que tratar, gracias. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se da clausurada a la 11ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada Presidenta, tiene usted la palabra. Gracias. Se pide por favor a la secretaria auxiliar en funciones que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública. Y siendo hoy el propio día, miércoles 16 de agosto del presente año, se concluye la 11ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes. Buenas tardes.